Estamos con don Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio de nuestro país. Antes que nada, buenas tardes, gracias por acompañarnos, don Julio. Buenas tardes, don Ignacio. Muchas gracias siempre por la oportunidad de poder conversar con usted y con los televidentes. Los agradecidos somos nosotros. Ayer hicieron un comunicado donde piden la ampliación de la restricción y dan números y argumentos a favor de esa propuesta. Sin embargo, don Julio, antes de entrar a eso, quería que nos hiciera un panorama general, cómo está el sector comercio cuando nos acercamos ya a casi un año y medio de pandemia. Bueno, Ignacio, el sector comercio sigue en proceso de recuperación. Como lo habíamos comentado, creo que la última vez que estuve con usted, esta recuperación es muy lenta. Caímos en el 2020 un 10% con respecto al 2019 y las expectativas de crecimiento para este año están en el 2.9%. Entonces, si realmente no impulsamos medidas de reactivación y medidas que nos apoyen al sector privado, que somos el motor del desarrollo de un país, estamos hablando de 3-4 años más para llegar a los niveles que teníamos en el 2019. Y con la tasa de desempleo sobre el 17%, esas medidas son urgentes. Y de ahí que nos unimos ayer 5 cámaras para dar un vehemente mensaje al señor presidente de la República, nuevamente, porque yo me acuerdo que cuando estuve con usted le hablábamos al presidente que es hora de que gerencie ese balance entre la economía y la salud, porque entendemos que estamos en una situación difícil, una crisis sanitaria, pero igual tenemos una crisis económica y necesitamos llevar a las familias costarricenses el pan nuestro cada día que hemos hablado. Entonces, ese balance es el que estamos buscando. Ayer nos unimos y por eso en la Cámara de Comercio preparamos datos tanto para el comercio, para restaurantes, para bares, para cines y igualmente apoyando a que eventos se puedan reactivar si seguimos todos los protocolos sanitarios. Usted inició el programa con una buena noticia, vienen 400 y pico mil más de vacunas. Eso quiere decir, y el sector privado nos hemos puesto a disposición para acelerar esa vacunación, que ya la situación hoy es muy diferente a la que teníamos hace unos meses. Y hay que pensar en la economía de este país, en las familias costarricenses que hoy están con hambre, hay una informalidad que crece. Entonces ese es el vehemente llamado que estamos haciendo y es lo que hicimos ayer, don Ignacio, es ¿qué pasa con solo ampliar 2 horas? De 9 a 11, ¿qué efecto tiene? Y eso es lo que podemos conversar ahora. Eso lo vamos a ver a continuación. En ese balance entre la protección de la salud y la reactivación económica, al día de hoy, al gobierno de la República, ¿qué nota le pondría usted, don Julio Castilla, del 1 al 10? Yo le tendría que poner una nota variable. Cuando estuvimos con usted, precisamente, don Ignacio, por ahí de julio, agosto, llegamos con datos como estamos llegando hoy. Así es. ¿Qué implica, inclusive, para el gobierno la afectación a nivel de impuestos? Porque decíamos cuánto estamos dejando de pagar en la caja, cuánto estamos dejando de pagar en tributación, con IVA, con renta, cuánto estamos, y ahí el gobierno reacciona y permite una apertura y dice ya no vendrán más martillazos y empezamos a recuperarnos. Sucede lo que sucede, la variante Delta, todo lo que estamos viviendo, se nos saturan y se toman algunas medidas que entendimos y respaldamos desde el sector privado. Pero ya es hora de que volvamos a ese balance. Y entonces la nota hoy necesitamos que sea nuevamente de 7 para arriba. Y 7 para arriba es que nos permita por lo menos operar hasta las 11 de la noche. No estamos ni pidiendo abierto bajo siempre. Nosotros tenemos la premisa es que los contagios no están en el comercio, no están en los restaurantes, ya no están en los bares, no están en los cines. Inclusive ese ha sido el llamado, los eventos ya están preparados con protocolos aprobados, o sea, ya podemos empezar a realmente reactivar la economía. Hoy hemos estado a poquitos recuperándonos y por dicha tenemos zona franca hacia el sector exportador, que ha sido ese balance económico para que el otro sector que estamos más golpeados estemos en esta lucha constante, pero por lo menos algunos han podido recuperar su trabajo. Entonces, ese es el mensaje central que estamos dando hoy vehementemente otra vez, don Ignacio, de que el presidente entienda que tiene que volver a darnos de 9 a 11 al menos la posibilidad de trabajar. Y los números
que preparamos el fin de semana, que con nuestro economista Jairo Mena, él estuvo trabajando el fin de semana con una encuesta que hicimos y llegamos a los números que estamos presentando. Vamos a ver los números en un par de minutos, don Julio. Otra consulta que quería hacerle, así como me dice que la nota al gobierno sería variable, ¿cómo sigue siendo la comunicación con el gobierno? Porque en algunos momentos estuvo muy crispada, estuvo muy distante, en otros momentos sí hubo más comunicación. En este momento, ¿cómo está la comunicación sector comercio, sector privado con el gobierno de la República? Nosotros llegamos a acuerdos, don Ignacio, de que íbamos a tener reuniones periódicas para ver las medidas, que se nos iban a consultar las medidas que se iban a implementar. Y lo estuvimos haciendo durante las primeras reuniones. Las últimas 3 ya no ha sido así. Se nos ha informado las medidas que van a tomar basados en el tema de la emergencia sanitaria que tienen. Entonces han sido ya medidas unilaterales del gobierno, donde al inicio nosotros como sector privado dijimos, bueno, entendemos que están saturadas las UCI, entendemos la situación que se está viviendo, pero hay que cambiar. O sea, ya ha pasado prácticamente 2 o 3 meses que estamos en esta restricción y el empleo no disminuye, sino que ya está tendiendo a aumentar. Y 2, la informalidad sigue creciendo. Y lo otro que nos ocupa es qué pasa después de las 9 de la noche. Don Ignacio, la información que nosotros tenemos, y así se lo hemos hecho saber al MEIC y le pasamos información, es que siguen las fiestas clandestinas, siguen las actividades clandestinas, porque el costarricense a las 9 de la noche se reúne en su casa, se reúne en algunos bares y ahí sigue la actividad. Y ahí sí hay contagios, porque los contagios no están en nuestros comercios, en nuestros bares, en nuestros restaurantes, en nuestros cines. Vamos a entrar ya a la propuesta que hacen y a los números que plantean, no solamente la Cámara de Comercio, está también la Cámara Costarricense de Restaurantes, está CAPEMA, que es la Cámara de Promotores de Eventos Masivos, está Asobarest, que es la Asociación de Bares y Restaurantes, y también CADEC, que es la Cámara de Distribuidores y Exhibidores Cinematográficos del país. Vamos a entrar con el primer dato. Ustedes mencionan que ampliar la restricción vehicular, pasarla de como está ahora a las 9, pasarla a las 11, significaría un aumento en las ventas del 20%, don Julio. Sí, don Ignacio, 20% en general, porque estamos hablando que el comercio aumentaría entre el 10 y el 20% las ventas. Pero si nos vamos al área de bares y restaurantes, inclusive hicimos, bueno, ahí está en la pantalla, excelente, porque ahí tenemos cuántos cerraban antes, cuántos cerraban entre 9 y 11 y cuántos cerraban después. Entonces ahí podemos ver el dato claramente. Entonces se extiende entre 10 y 20%. El tema para el caso nuestro se aumenta en restaurantes y bares y en cines todavía aumenta más la posibilidad de traer más gente a los comercios. Claro. ¿Y qué implicaría eso? ¿Qué rostro humano le estamos poniendo? ¿Cuántos empleos generaría también? Claro. Veamos este gráfico, continuemos con el gráfico, Rolando. Tal vez para tener un panorama más claro, en tiempos normales, antes de la pandemia, el 31% de los comercios cerraban antes de las 9, ¿es así, don Julio? Correcto, correcto, ese es el dato. Prácticamente estamos hablando de que el 70% cerraba entre las 9 o después de las 11. Correcto, antes de las 11 de la noche cerraba el 70% del comercio. El 38% antes de las 11 y después de las 11 el 31%. El 31%, correcto. O sea que estamos hablando que el 70%, bueno, más del 70%, estamos hablando de un número muy, muy importante, pues cerraba después de las 9. Correcto. Y ese es de ahí, si usted ve, don Ignacio, solo de 9 a 11 hay una franja importantísima de posibilidades de que los negocios puedan estar produciendo, que ese es el objetivo que tenemos y llevar empleo. Y por eso le pusimos, como le decía, ese rostro humano. ¿Qué implicaría solo esas 2 horas en empleo? También mencionan ustedes, con base en el estudio que realizaron, que habría un aumento
en el empleo formal de alrededor de un 15.000 personas, entre 10.000 y 17.000 personas, don Julio. Correcto, ese fue el dato porque inclusive lo consultamos, fueron preguntas que hicimos a nuestros asociados y de diferentes sectores también, y les preguntamos, ¿qué pasaría si aumenta de 9 a 11? Bueno, yo podría contratar una persona más, yo podría contratar 2, y así llegamos a un número que ronda entre 10 y 17.000 si cerramos a las 11. Obviamente, si se extendiera el horario, pues más gente podríamos volver a traer a trabajar, pero ese es el dato que tenemos. ¿Cómo no? Siguiendo en ese escenario de ampliarlo de las 9 a las 11, de las 9 a las 11, también ustedes mencionan que al menos la recaudación tributaria aumentaría 10.500 millones de colones mensuales. Es solo correcto. Con ese aumento de 2 horas. Es correcto, don Ignacio. Por eso nosotros seguimos con la posición, no más impuestos. Ya no castiguen a las familias costarricenses con más impuestos, denos la oportunidad de trabajar y ahí están los ingresos. 10.500 por un lado, más los otros que podemos generar en IVA y en renta. Ahí hay muchos de los proyectos de ley que este gobierno quiere pasar de impuestos. Si nos dan la oportunidad, que es lo que mejor sabemos hacer, y esa libertad de trabajar, de emprender y de producir, vamos a cubrir ese hueco que quieren cobrarnos más impuestos. Entonces, ese es el gran llamado que estamos haciendo. Y obviamente, don Ignacio, nos podemos meter en todo el tema de cargas tributarias, que somos un país carísimo y la informalidad no puede pasar a la formalidad con 58% de cargas tributarias y sociales. Entonces, ese es el gran reto que tenemos como país. Hoy o mañana termina el gobierno sus proyectos y empieza la Asamblea Legislativa a convocar proyectos de ley, porque vuelve otra vez el poder a la Asamblea Legislativa. Ahí estamos pidiéndoles, convoquen los proyectos de ley que estamos necesitando para seguir reactivando esta economía, que es el mejor socio que tiene el ministro de Hacienda, somos nosotros. Están ustedes también mencionando que no solamente se pase la restricción hasta las 11 de la noche, que comience a las 11 de la noche, también están pidiendo que se elimine durante los fines de semana. Correcto. Los datos que nosotros tenemos, don Ignacio, es que, y volvemos a lo mismo, hemos estado hablando, ahí no están los contagios. Los contagios no están en que nosotros estemos moviéndonos y visitando lugares formales, lugares que están cumpliendo con todos los protocolos y medidas sanitarias. Y le voy a dar 2 datos. Uno, del mismo que nos dio don Alex Solís en sus auditorías, el 95% estamos cumpliendo con los protocolos. Y con la Municipalidad de San José, el segundo, hicimos un plan de auditorías para que en San José y en lo que es la ciudad, digamos, en la parte que ve la Municipalidad de San José, ellos auditen, el 99% cumplimos. Entonces, ahí no están los contagios. Entonces, no castiguen a la mayoría por una minoría que incumple. Este es el mismo caso que hablamos de los impuestos. Castigan a la mayoría de las empresas con una imagen que pagamos impuestos por los que no pagan impuestos y evaden, o cuando hay actos de corrupción. Es lo mismo. Entonces nosotros estamos a favor de todo lo que es el comercio legal. Estamos a favor de que se auditen para que sepamos que la mayoría estamos cumpliendo y que necesitamos generar trabajo. En este momento no puede haber más de 400,000 y pico de personas que hoy no tienen trabajo y 1 millón que están en la informalidad, don Ignacio. Y por eso es que, si no nos escuchan, cuando tratamos de hablar con ellos, pues agradecerle mucho a usted este espacio para que entiendan y esta presión que necesitamos para que el señor presidente de la República vuelva a ese balance entre economía y salud. También ustedes proponen, en primera instancia, el tema de ampliar la restricción, que ya no sea a las 9, sino que sea a las 11, y que no haya limitaciones de circulación por placas en los fines de semana. Pero también dan unos datos que son muy contundentes de eliminar por completo la restricción, que según ustedes aumentaría en un 35% las ventas y que generaría un crecimiento en el empleo de entre 21.000 y 28.000 personas, don Julio. Sí, nosotros, don Ignacio, en el corto plazo estamos pidiendo de 9 a 11 y por eso les preparamos el dato de lo que implicaba irnos hasta ya quitar las restricciones en ingresos. Y esa es la posición que presentamos ayer. Denos la oportunidad hasta las 11 y después evaluemos ya con vacunación acelerada, que esperamos, si seguimos en este ritmo,
ya tener la inmunidad de rebaño con una vacuna en el corto plazo. Entonces, ese es el voto de confianza que hacemos. Inclusive, don Ignacio, en un paréntesis, nos hemos unido dando un mensaje al costarricense que se vacune. No podemos entender todavía cómo hay costarricenses que no piensan en vacunarse, porque bien lo decía un estadista, si tenemos un 95% de efectividad en la Pfizer, que la mayor parte de los costarricenses están vacunados con Pfizer, eso implica que de 1 millón, todavía 50,000 se pueden infectar. Y esos 50,000 podrían infectar a gente que no está vacunada, que esa sí va a tener gravedad y podría hospitalizarse y morir. Entonces, este es un mensaje que Costa Rica lo sacamos todos adelante, todos los costarricenses, sector público y sector privado. Entonces, también hacemos un llamado a los costarricenses que vayan a hacer la fila y que se vacunen, porque hoy tenemos la posibilidad de hacerlo. Las compañías de cines y de entretenimiento en las últimas semanas mencionan ustedes que están reportando pérdidas mayores al 40%. Don Julio. Es correcto. Si usted ve, don Ignacio, ningún cine cerraba antes de las 9 de la noche. Todos operaban hasta 11 o más tarde. Entonces, para ellos sí es grave y es crítico estar cerrados hasta las 9 de la noche. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un avión? Porque yo he tenido la oportunidad de viajar por trabajo y he venido en aviones llenos y no me he contaminado, estar sentado en un cine con distanciamiento. O sea, no encontramos la lógica, don Ignacio. Igual, hoy venimos a defender también eventos y ahora que juega nuestra selección nacional en septiembre. Si ellos han preparado, ¿por qué no podemos participar en eventos públicos con aforos limitados? Podamos apoyar a nuestra selección e igualmente a otras disciplinas que están preparadas. Y lo más importante es que un evento también tiene encadenamientos. Beneficia al comercio, beneficia a los restaurantes, beneficia a los bares, entonces, y beneficia a los cines. Todos nos vemos beneficiados y de ahí que por eso nos unimos estas 5 cámaras para dar un mensaje conjunto, don Ignacio. Don Julio, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno a la propuesta que han hecho ustedes? La conferencia de prensa la vimos ayer. Así es. Le enviamos el mensaje al señor presidente. Yo le hice llegar la información y le mandamos un mensaje de que por favor tome en cuenta lo que estamos diciendo y los datos que estamos dando. Son datos duros, datos que respaldados de la importancia de esas 2 horas, entendiendo que no va a haber más contagios, porque esto es un tema que estamos todos los costarricenses unidos, hay mayor vacunación. Y el otro también, ya tuvimos el contacto con la ministra del MEIC para decirle que nos tiene que apoyar. Y ella está de acuerdo en que tiene que apoyar nuestro sector. Obviamente tiene su jefe y por eso le estamos dando el mensaje directo al jefe. Claro. Que el jefe es el que tiene que tomar esa decisión. Un dato que pasé por alto, pero creo que es importante destacarlo porque miles de costarricenses, decenas de miles de costarricenses tienen su trabajo en restaurantes o bares. En el caso de restaurantes y de bares, estamos hablando de que el 97% reportan pérdidas en sus ventas según el estudio que realizaron, don Julio. Es correcto, don Ignacio. Imagínese que hoy los restaurantes tienen un aforo limitado al 50%. Desde ahí ya están perdiendo. Pero bueno, están buscando operar para mantenerse. Ya ayer don Jorge Figueroa nos daba el dato del 30% de restaurantes que ya cerró. Ya no volverá a abrir puertas. Y los otros están buscando subsistir a un 50%. Entonces, hasta las 9 de la noche les estamos quitando la posibilidad de la cena. Porque mucha gente diga a las 9 de la noche, 7:30, 8, todas las cocinas cierran 8:30, entonces es muy complicado. Entonces por eso, con solo que los llevemos a las 11 les vamos a dar un respiro, vamos a darles oxígeno para que puedan seguir trabajando y trayendo gente a empleos. Los mismos meseros, cuando está en un restaurante y habla con ellos, se ven afectados porque están con reducción de jornada también en algunos casos y obviamente sus propinas no son las mismas. Entonces necesitamos entender que el que está más golpeado, don Ignacio, son la clase baja y la clase media. Esas son las más golpeadas. Y porque tenemos que entender que el 74% del parque empresarial de este país son empresas de 1 a 5 colaboradores. Todavía gente tiene idea de que son las grandes empresas, son solo las que tienen más de 100 colaboradores, son solo el 2%. Entonces, entendamos que ahí donde está el mayor sufrimiento. Las empresas grandes, ahí vemos cómo hacemos, cómo logramos, como dicen, pero las pequeñas es sentido de urgencia. Por eso cuando hablamos que falta un día
faltan 2 días, no, cada día que pasa es un plato de comida que puede ser que no llegue a la mesa de un costarricense. Y esa es la ocupación que hemos tenido desde la Cámara de Comercio. ¿Cómo sostenemos empleo, don Ignacio? Don Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio, gracias por estar con nosotros este mediodía, don Julio. Más bien, muchas gracias a usted, don Ignacio, y esperemos que nos escuche el señor presidente de la República y podamos extender ese horario a las 11 y podamos volver a traer más familias, 17,000 esperamos al menos, y si abrimos eventos, don Ignacio, eso todavía aumenta muchísimo más. Se calcula que se encadenan 30,000 familias en el tema de eventos. Entonces, esperamos que seamos escuchados ya en el corto plazo, don Ignacio. Muchas gracias. Creo que lo merecen. Revisé con mucho cuidado la propuesta que hicieron, los datos que exponen, lo terrible para algunos sectores, como usted mencionaba, en bares, en restaurantes, en comercios, en cines, y creo que esa propuesta fundamentada, pertinente, merece una respuesta pronta, don Julio. Esperemos muchas gracias, que así sea. Siempre agradecer el espacio, muy agradecido con usted, y aquí estamos ahora, ya estamos trabajando inclusive en la encuesta que viene de la afectación, para que hemos estado con usted viendo trimestralmente ahí, si usted lo permite, nos gustaría tal vez en agosto, septiembre, contarle cómo nos hemos ido recuperando. Será un gusto y ojalá sean los números más optimistas que los que vimos en el pasado. Gracias, don Julio. El señor presidente tiene la palabra ahora. Muchas gracias. Gracias, don Julio.